Florian, y buenas tardes. Siempre que uno piensa en, yo soy inmunólogo y tengo ese defecto, uno piensa en cualquier bicho que nos afecta, uno piensa en el sistema inmunológico como nuestra principal forma de defendernos, y uno piensa, por un lado, en la inmunidad innata, la que tenemos y que compartimos con casi todas las especies del mundo, y nuestra inmunidad adaptativa que nos ha hecho ser la especie dominante en el planeta. Sin embargo, conforme hemos aprendido en esta pandemia, hemos aprendido que este virus tiene mucho que ver el género. Sabemos que los varones tenemos más riesgo de tener enfermedad grave. La edad, sabemos que los niños, especialmente los menores de 10 años, prácticamente el 100% son asintomáticos, y en cambio las personas mayores de 60 años tienen mucho mayor riesgo de hacer una forma grave de la enfermedad. Sabemos también que depende de factores que hoy día son parte de nuestra humanidad, que son las enfermedades crónicas del adulto, como la enfermedad cardíaca, isquémica o de otro tipo, como enfermedades renales crónicas, como la diabetes, como los problemas pulmonares crónicos, especialmente la enfisema. Y también sabemos de todo esto que significa la epigenética, y es todos esos factores ambientales que modifican nuestra predisposición genética para desarrollar enfermedades, dentro de los cuales está el tipo de dieta que tenemos, qué tanto estrés crónico tenemos, si hacemos, ya lo decía el doctor Martín del Campo, si hacemos ejercicio o no, la cantidad de tóxicos a los que nos exponemos, por ejemplo, a través del humo de cigarro, o por supuesto a través de la contaminación, los que vivimos en grandes ciudades como la Ciudad de México. Por supuesto, la microbiota, que hoy día sabemos que es uno de nuestros principales aliados, pero también cuando la maltratamos, uno de nuestros principales problemas de predisposición a enfermedades. De tal forma que, y no voy a abundar mucho porque el doctor Erdely nos va a hablar más de esta calculadora, el grupo que hemos ido conformando, Salvemos Conciencia, nos dedicamos a trabajar en ver una escala de riesgo de riesgo conforme a la edad, al género, a las enfermedades previas que tienen los pacientes, y a la gravedad en cuanto a severidad del cuadro, porque claramente sabemos que hay pacientes que tienen COVID y tienen 0 síntomas, y algunos otros que hacen cuadros realmente muy graves muy rápido, de tal forma que hicimos una escala que tomaba en cuenta estos dos lados. Por un lado, el nivel de riesgo, que es inherente al individuo, y por otro lado, la evolución clínica del padecimiento. Y tomamos 4 escalas principales para la evolución clínica, que es qué tanto afección al estado general hay, ¿sí? Qué tan mal se siente el paciente, si tiene o no tiene alteraciones de la frecuencia cardíaca, especialmente en ausencia de fiebre, si tiene fiebre y cuánto dura la fiebre, y por supuesto, si afecta la oxigenación a través de lo que medimos con un oxímetro. Y por otro lado, los niveles de riesgo en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto a enfermedades predisponentes, que nos permiten hablar de gente que tiene bajo riesgo, gente que tiene riesgo mediano, gente que tiene alto riesgo, y en base a eso hicimos una matriz que tiene básicamente 9 cajones de severidad, donde el más bajo es la persona que es prácticamente asintomática, y el más alto es aquel que todavía podemos ver en Salvemos Conciencia, que tiene alguna comorbilidad, que tiene un cuadro clínico muy severo, pero que todavía podemos tratarlo en casa. Cualquiera de estos, aunque sea de nivel de riesgo bajo, puede desarrollar un cuadro severo y requerir hospitalización. Y cuando vemos esto, la calculadora de nuestro sistema nos va a decir que no es adecuado tratarlo en forma ambulatoria, en casa, y que lo tenemos que mandar al hospital. Cuando pensamos y cuando discutimos mucho
entre nosotros cuál era lo ideal para tratar a un paciente con COVID-19, lo primero que queremos transmitir es que es ideal diagnosticarlo tan pronto como el paciente sabe que está contagiado. La segunda cosa es que debe de estar aislado en casa. La tercera, y que es absolutamente indispensable, es que todo paciente que vemos en nuestra plataforma debe tener alguien que lo acompañe, alguien que lo cuide, alguien que en el momento que él no pueda comunicarse con nosotros, el cuidador sea quien se pueda comunicar con nosotros. Otra de las cosas que son muy importantes es evitar la automedicación y, por supuesto, evitar el uso de medicamentos que no tienen ningún beneficio demostrado. Y como todo en medicina, esta pandemia ha servido para exhibir una gran cantidad de intervenciones médicas que no tienen ninguna utilidad. Nosotros en nuestra plataforma vamos a exigir a que cualquier paciente que veamos tenga por lo menos un oxímetro y un termómetro. Pero si además es hipertenso, deberá tener un baumanómetro, y si además es diabético, deberá tener un glucómetro que nos va a permitir hacer un tratamiento mucho más integral. La frecuencia de seguimiento que vamos a tener en la plataforma va a variar mucho, desde pacientes que vamos a tenerlos que hablar con ellos o verlos a través de la plataforma en video cada 4 horas, hasta aquellos que son tan asintomáticos que con que nos manden un mensaje una vez al día será suficiente. En la gran mayoría de los pacientes, la intervención básica va a ser nada más: come bien, mantente bien hidratado y por favor toma un suplemento de vitamina D, porque este suplemento de vitamina D ha demostrado a lo largo y ancho del planeta que tener niveles altos de vitamina D hace menos probable que te contagies de COVID, pero sobre todo menos riesgo de hacer un COVID grave. Y de ahí que cuando discutimos toda esta plataforma pensamos en estos pilares que ya hablaba el doctor Martín del Campo y que están basados en lo que los médicos habitualmente llamamos el ABC, que es primero pensar en la oxigenación. Este es un virus que, a pesar de que es un virus que, como ya decía el doctor Enrique Martín del Campo, es un virus sistémico que causa inflamación y trombosis, el órgano primario de choque acaba siendo en muchas ocasiones el pulmón. Entonces, lo que más nos preocupa es mantener una oxigenación adecuada. La segunda parte es un tratamiento antiinflamatorio que bloquee los mecanismos de daño que genera este virus cuando se está replicando. La tercer pilar del tratamiento es el control de la coagulación. Y el cuarto pilar es pensar que hoy día los adultos que tienen alguna comorbilidad, y como ya lo decía bien también el doctor Martín del Campo, diabetes o hipertensión, son las dos comorbilidades que tenemos que tener muy bien controladas para que un paciente con COVID no se nos descontrole. Como todo en medicina, siempre lo que más nos preocupa es el paciente que desarrolla hipoxia. Hipoxia le llamamos cuando el oxígeno no llega a los tejidos en forma adecuada. Y esta hipoxia, y este virus ha sido todo un reto con respecto a la hipoxia, porque se ha desarrollado algo que en las noticias seguramente ustedes han visto como hipoxia feliz o falta de oxigenación feliz. Y muchos de mis colegas hemos compartido esta situación de que a veces vemos pacientes a través de una videoconsulta o a través de una consulta presencial, donde el paciente puede estar con un oxímetro que nos enseña una oxigenación de 70, 80, pero no tiene dificultad respiratoria, no tiene sensación de angustia por falta de oxígeno, como pasa, y seguramente ustedes habrán visto algún niño o algún pariente que haya tenido antes alguna bronconeumonía. Normalmente una bronconeumonía hace que el pulmón deje de funcionar en forma adecuada en esta capacidad de llevarse el dióxido de carbono y llevar oxígeno a la sangre arterial. Y cuando esto no sucede, normalmente nos pasa que nos agitamos, nos sentimos mal, nos da ansia porque no tenemos una oxigenación adecuada y nos empezamos, se nos genera sensaciones de mucha dificultad y de mucha angustia.
este germen, este virus, uno de los principales problemas que ha hecho es que la gente puede tener a veces oxigenaciones muy bajas sin tener ninguna molestia. Y esto es lo que hace que la gente retrase mucho su asistencia o su petición de servicios médicos. Y es que el virus desconecta los sensores de oxigenación y por eso una de las partes más importantes de nuestra plataforma es que cualquier paciente que empieza con síntomas de COVID, una parte absolutamente indispensable es que tenga un oxímetro en casa para que podamos irlo acompañando y ir vigilando su oxigenación a través de estos aparatitos que son muy baratos, que son muy accesibles y que nos permiten saber qué tan bien está la oxigenación. Y el objetivo va a ser todo el tiempo que independientemente de dónde viva el paciente, por supuesto la gente que vive a nivel del mar va a tener de manera natural oxigenaciones arriba del 98%, pero los que vivimos en ciudades altas sobre el nivel del mar, donde la presión parcial de oxígeno es menor, le debemos tener al menos 92% de oxigenación. Entonces, nuestro objetivo primario, como todo el grupo de Salvemos Conciencia, es que nuestros pacientes tengan siempre 92% o más de oxigenación. ¿Qué pasa si el paciente no tiene 92% o más? Una de las primeras cosas que hemos aprendido durante todo el último año que ha sido la pandemia es poner al paciente en lo que llamamos los médicos de cúbito prono. ¿Y qué es de cúbito prono? Es boca abajo, acostado, con la cabeza a un lado al otro, porque a diferencia de lo que pasa cuando estamos boca arriba, el ponerlos boca abajo hace que por pura gravedad se liberen muchos de la parte de los pulmones que no usamos de manera natural. Esto en forma inmediata más o menos sube la oxigenación entre 3 y 5% en la gran mayoría de los pacientes que empiezan a tener problemas de oxigenación. Si el paciente tiene menos de 90% de oxigenación y a pesar de estar en decúbito prono, tiene menos de 90, es un paciente que va a requerir oxígeno. Y estos pacientes que requieren oxígeno no necesariamente requieren hospitalización, pero sí requieren una fuente de oxígeno. Y esta fuente de oxígeno suplementario puede venir de un concentrador de oxígeno. ¿Y qué son estos concentradores de oxígeno? Son estos aparatitos como este que ven aquí, que lo que hacen es sacar el nitrógeno del aire ambiental y concentrar el oxígeno para darnos más o menos el 95-97% de oxígeno con flujos que pueden ir en general no más de 5 litros por minuto de oxígeno. Y habrá algunos pacientes que el concentrador de oxígeno no sea suficiente y que todavía podemos mantener con tratamiento en casa con un tanque de oxígeno. Y con un tanque de oxígeno siempre es bien importante pensar que un tanque de oxígeno siempre significa muchas cosas y que a veces nos hablan, y más de una vez me ha pasado con pacientes, sí, doctor, yo ya tengo mi tanque de oxígeno y me enseñan un tanque de oxígeno como este que ven ustedes aquí abajo, que es un tanque de oxígeno para traslado, o como el que yo tengo en mi consultorio para cuando un paciente me hace una reacción anafiláctica por la inmunoterapia con alergenos, que nos va a durar no más de 2 o 3 horas, de tal forma que estos no son suficientes. Y si pensamos en un tanque de oxígeno, tenemos que pensar en un tanque de oxígeno que sea suficiente, que dure por lo menos un día, y siempre tener pensado en cuánto necesitamos, en qué día se lo vamos a dar, si va a ser con puntas nasales, como seguramente ustedes las han visto más de una vez en el hospital, y pacientes que requieren flujos más altos, preferimos usar mascarillas con lo que llamamos bolsa reservorio, que nos permite dar una mayor concentración de oxígeno, como ustedes pueden ver en esta foto aquí. Sin embargo, estos flujos altos solamente se logran con tanques de oxígeno, difícilmente se logran con concentradores de oxígeno. Y algo importante es que si tenemos un tanque de oxígeno para nuestro paciente, no puede tener un solo tanque de oxígeno, sino que siempre tenemos que tener un tanque de repuesto, porque dependiendo de qué tanto varíe su necesidad, deberemos tener siempre listo un tanque para que podamos esperar al repuesto o a que nos rellenen el tanque que se acaba de acabar. Algo también muy importante es cuando tenemos un concentrador que nos da a lo mejor 5 litros por minuto y eso no nos permite mantener una oxigenación mayor del 90% en decúbito prono, es decir, en el paciente acostado boca abajo, es el momento, en ese momento inmediatamente tenemos que enviar a ese paciente al hospital
porque va a requerir ya sea cánulas de alto flujo, que solamente las podemos tener en hospitalización, o va a requerir intubación y ventilación mecánica. Ya nos hablaban tanto el doctor Moreno como el doctor Martín del Campo de este proceso inflamatorio que es probablemente la principal complicación y lo que diferencia al COVID-19 de otros virus. La gran mayoría de los pacientes que se nos ponen muy graves, no se nos ponen graves porque todavía esté activo el virus, sino se nos ponen graves porque el sistema inmune responde de una manera tardía y descontrolada. De tal forma que el control de la inflamación acaba siendo en el paciente ambulatorio probablemente el pilar número 1 del tratamiento. Y para tratarlos usamos antiinflamatorios no esteroideos como usamos para cualquier otra inflamación viral o para otra infección viral. A mí el que más me gusta es el ibuprofeno, que al principio de la pandemia estuvo vetado por unas declaraciones totalmente fuera totalmente irresponsables del ministro francés de Salud, que tuvo la ocurrencia de decir que los primeros pacientes que habían muerto en Francia habían tomado ibuprofeno, Motrin, Actron o Advil, como ustedes quieran llamarle. Pero con los meses hemos visto que ha sido uno de nuestros principales aliados el ibuprofeno. Por supuesto, también pueden usar paracetamol o indometacina. Y en los pacientes que hacen formas más graves de inflamación, usamos derivados de cortisona. Y los derivados de cortisona los tiene que siempre indicar un médico. Esto no puede ser una receta de cocina. Y a veces usamos dosis bajas, a veces usamos dosis medias, a veces usamos dosis altas, dependiendo, como decía el doctor Martín del Campo, del sapo es la pedrada. En casos de muy graves usamos dosis muy altas, en casos moderados usamos dosis bajas. Casi siempre en estas infecciones virales usamos ciclos que llamamos cortos del uso de cortisona, que tienen la gran ventaja de tener todas las maravillas de la cortisona de desinflamar y ninguno de los efectos negativos del uso crónico de la cortisona que la gente le tiene tanto miedo, que es el aumento de peso, el aumento de vello, el aumento de hambre, estrías, etc. Claramente existe acuerdo universal en COVID-19 que todo paciente que requiere oxígeno se va a beneficiar de un esteroide en dosis moderadas a altas para desinflamar. Pero nosotros en Salvemos Conciencia desde hace varios meses proponemos que antes de que el paciente requiera oxígeno, porque ya está con oxigenación menor de 90%, muchos pacientes que tienen inflamación persistente, fiebre persistente por más de 4 días, son pacientes que se van a beneficiar de dosis bajas a moderadas de corticosteroides, que son medicamentos que son muy accesibles, que son muy baratos, que existen muchos equivalentes y que en las manos de un buen médico pueden hacer la diferencia en que un paciente requiera hospitalización o no la requiera. También ya nos decían, tanto el doctor Moreno como el doctor Martín del Campo, que este virus es un virus que nos ha enseñado mucho y que una de las cosas más importantes es, además de la inflamación, es ese efecto de inducir trombosis, de inducir la formación de coágulos. Y esta formación de coágulos es mucho más importante en personas de edad avanzada, aquellos que tienen antecedentes de haber hecho trombos en las venas, aquellos que han tenido problemas de isquemia coronaria, aquellos que tienen diabetes o hipertensión mal controlada, y aquellos que tienen colesterol o triglicéridos muy elevados. ¿Y cómo hacemos para controlar la coagulación? Pues va a depender desde el que no tiene riesgo al que no le vamos a dar nada para controlar la coagulación, hasta el individuo mayor de 40 o 50 años que a lo mejor por su puro peso y edad tiene riesgo de hacer trombosis y le vamos a dar un antiagregante plaquetario como son dosis bajas de aspirina o ácido acetilsalicílico. Si es alérgico a la aspirina, le vamos a dar clopidogrel. Hasta aquel que tiene mucho riesgo porque tuvo trombosis, porque tuvo un infarto antes y que lo vamos a anticoagular desde que sabemos que tiene COVID, y si tiene un COVID moderado a severo le vamos a dar una anticoagulación que va a variar. Y hoy día tenemos la gran ventaja que tenemos anticoagulantes que se pueden poner en casa inyectados como la enoxaparina o tomados como el rivaroxaban, apixaban o la muy viejita cenocumarina que sigue siendo posible de utilizar.
finalmente, la parte más importante y probablemente lo que más complica a los pacientes en nuestro país son las comorbilidades como la diabetes mellitus. Sabemos que la diabetes mellitus afecta aproximadamente al 10% de nuestra población, casi siempre asociada a sobrepeso y obesidad. En 2017 en México fue la segunda causa de muerte y la diabetes genera un estado proinflamatorio que si a eso le sumamos la infección por COVID, que ya sabemos que es proinflamatorio protrombótico, va a favorecer este fenómeno de anomalías vasculares que se ven en las formas graves de COVID y diabetes. Será muy importante entonces que si un paciente con diabetes entra a nuestra plataforma tenga siempre un glucómetro y le vamos a pedir al menos que se mida la glucosa antes de desayunar, o sea, al despertar y antes de cenar. Y porque muchos de estos pacientes les vamos a dar glucocorticoides, les vamos a dar cortisona y la cortisona va a hacer que se descompense la diabetes y todo el tiempo va a ser nuestra meta tenerlos con niveles menores de 180 y en su caso tendremos que aumentar la dosis del tratamiento de aquel que toma medicamentos tomados o aquel que toma insulina también aumentar la dosis de insulina y por supuesto en muchos casos tendremos que ocupar el apoyo de endocrinólogos que nos apoyen en esta plataforma. Finalmente, la hipertensión arterial es otro de las enfermedades que han demostrado a lo largo del último año que se asocian con una posibilidad de tener un COVID más grave. Y también afecta más o menos a una cuarta parte de la población adulta en México. Y lo peor es que más o menos un 40%, o sea, 4 de cada 10 pacientes que tienen hipertensión no saben que tienen hipertensión, pero lo más importante es que la hipertensión genera un daño crónico al endotelio y ya nos decían tanto el doctor Moreno como el doctor Martín del Campo que el virus COVID-19, uno de los principales tejidos que afecta es el endotelio vascular. De tal forma que si ya tenemos hipertensión, tenemos un endotelio más delicado, con mayor posibilidad de desarrollar trombosis, que además también el uso de corticosteroides, de glucocorticoides, va a descompensar en muchos casos la trombosis, la hipertensión, y va a ser necesario ajustar la dosis de los antihipertensivos, y de tal forma que tendremos siempre que tener muy cuidado esa parte, y su médico que los vea en la plataforma de Salvemos Conciencia va a estar muy pendiente de la presión arterial y que se estén tomando la presión arterial. En conclusión, espero que haberlos convencido que la plataforma de Salvemos Conciencia y del tratamiento oportuno escalonado pretendemos disminuir las complicaciones y la mortalidad de COVID. Va a ser un acompañamiento remoto por médicos voluntarios con muy diversos grados de especialidad y destreza, que lo más importante va a ser tener un diagnóstico temprano, que va a ser indispensable para poder atender a cualquier paciente el tener un oxímetro y un termómetro y alguien que cuide a nuestros pacientes, que los pacientes con comorbilidades tendrán que tener, ya sea si tienen diabetes, un glucómetro, si tienen hipertensión, un manómetro, y que el tratamiento será siempre individualizado, que puede ir desde solo darles vitamina D y acompañarlos y preguntarles cómo van cada día, hasta el paciente que le tenemos que dar cortisona y anticoagulantes, y va a depender de la gravedad en cada caso. De tal forma que les pedimos que se unan a este esfuerzo que nos va a permitir salvar vidas en vista de lo que ha atropellado nuestro sistema de salud de esta pandemia. Muchas gracias.